hoy día en especial en muchos lugares y también en muchas iglesias estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana, que le llaman Semana Santa, en muchos lugares lo toman como un tiempo de recogimiento, un tiempo como de luto y de sufrimiento, pero no tanto lo vemos así ahora con la perspectiva de saber lo que nuestro Señor Jesús hizo, aún teniendo en cuenta que no fue nada fácil lo que experimentó cuando derramó su vida por nosotros. Pero realmente este es un tiempo para enlutarnos, para entristecernos o para alegrarnos. Jesucristo dijo que así como de repente una mujer cuando está con dolores de parto, en ese momento no es agradable, es doloroso, es horrible, pero una vez que nace la criatura, con la alegría del nacimiento, se le olvida todo el dolor que había tenido. Algo así parecido es con la resurrección de Jesucristo. El dolor fue infinitamente grande, todo lo que experimentó Jesús por nosotros, pero luego cuando resucitó le dio verdadero significado a todo ese sacrificio que había hecho. El sacrificio de Cristo y su resurrección están representados justamente en el bautizo. Ustedes saben que el bautizo es una ceremonia en la cual el creyente es sumergido completamente en agua y luego sale del agua. Eso representa de que han muerto a su antigua vida y que en Cristo resucita a una vida nueva. Entonces, la resurrección, para todos los creyentes cristianos, la resurrección es un hecho, y esa es una pregunta que nos haríamos y que sería bueno que nos las hagamos, ¿no? ¿Realmente Jesucristo resucitó? ¿O es una fábula, es un mito, una idea bonita o romántica que nosotros tenemos? ¿O realmente Jesús resucitó? Bueno, hay muchas personas que creen que la resurrección es una idea de los creyentes cristianos, ¿no? Como una fábula, un cuento, así como en la historia del Perú hay la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo que salieron del lago Titicaca, etcétera. Pero nosotros podemos contestar de que la resurrección es un hecho histórico, registrado en libros históricos y presenciado por muchos testigos oculares. Pero bueno, hoy día no vamos a hacer énfasis en hablar acerca de los detractores de la resurrección, aquellos que se oponen a la resurrección, o hacer énfasis en cómo demostramos que realmente la resurrección es válida, es histórica, es una evidencia por la cual nosotros podemos tener la plena certeza. Más que nada, hoy día queremos hablar un poco acerca de qué significa la resurrección de Cristo para nuestras vidas como creyentes cristianos. El tema interesantísimo de hablar acerca de aquellos que se oponen a la resurrección y que dan mil explicaciones diciendo que no, que Jesucristo en realidad se había desmayado y que cuando resucitó fue que se levantó del desmayo, o que no, que Jesucristo no resucitó, sino que sus discípulos robaron el cuerpo, o no, que Jesucristo no resucitó, sino que las mujeres cuando fueron a ver el sepulcro al día siguiente se equivocaron y fueron a otra tumba y encontraron otra tumba vacía y creyeron que Jesús había resucitado, y buscan siempre la sinrazón. Pero hay muchas pruebas para rebatir todos estos argumentos, pero ese no es específicamente el tema que queremos ver el día de hoy, aunque todo eso es interesantísimo y obviamente que vamos a dedicar alguna sesión en otro momento hablando específicamente acerca de eso, ¿no? Los argumentos en contra de la resurrección y las pruebas legales a favor de la resurrección. Vamos a poner un video que contiene una canción de un cantante que se llama Miguel Casina, que se llama Él Vive, y tiene extractos, un poco de extractos de la película de La Pasión de Cristo, pero en conjunto es una proyección bonita y que nos va a ayudar a meditar un poco y a proyectarnos en cuanto a lo que queremos comentar juntos el día de hoy. Así que veamos este video. En tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante ver sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él.
aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te apretaste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
¿Cristo vive o no vive? Vive. ¿Realmente Jesucristo resucitó? ¿Realmente Jesucristo resucitó? ¿Realmente sucedió lo que narran los evangelios? Bueno, como dije, hoy día no vamos a hablar especialmente acerca de la demostración de este evento y este hecho histórico, pero todos los creyentes cristianos, aquellos que se llaman creyentes cristianos, están absolutamente seguros y convencidos de la resurrección de Jesucristo. Y de eso vamos a hablar ahora un poco. Vamos a orar. Bendito Padre, amado Dios del universo, tú planificaste las cosas de una manera perfecta. Pusiste al ser humano sobre este planeta para que lo gobernara, para que lo disfrutara, para que viviera para ti. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, te fallamos y te dimos la espalda y caímos en pecado y nos apartamos de ti y morimos espiritualmente. Pero tú, Señor, tú ya tenías un plan, tú ya tenías una solución para este problema, para esta tragedia que causa el pecado en la humanidad. Tu Hijo Jesucristo voluntariamente asumió ese plan que tú tenías, Padre, se sometió a él y vino aquí a la tierra y habitó entre nosotros Emmanuel, Dios con nosotros. Y tu Hijo Jesucristo vino en un momento de la historia. Él, teniendo tu gloria, teniendo tu divinidad, se despojó de ella y se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Y vivió y habitó entre nosotros y nos dejó sus enseñanzas, nos dejó expresado lo que tú esperas de nosotros, de los seres humanos, lo que tú quieres de nosotros, tus mandamientos y tu palabra. Pero además, amado Dios, tu Hijo Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo e ir y ser inmolado en esa cruz. Bendito Dios, si Jesús no pagaba el precio de nuestro pecado, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Pero te damos gracias porque la muerte no retuvo a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a tu Hijo. Tú, Señor, con tu poder, le resucitaste entre los muertos y Él no fue retenido allí en la tumba, sino que resucitó con poder, se levantó y se mostró ante muchos testigos para que quede como evidencia de que fue un hecho real y fue registrado históricamente. Amado Señor, y la resurrección de tu Hijo Jesucristo tiene mucho significado para nosotros, porque si tu Hijo Jesús prometió que por medio de Él tendremos vida eterna y que no moriremos por toda la eternidad, Él lo demostró primero al resucitar en la cruz. Te damos gracias, amado Dios, te entregamos este tiempo que estamos pasando juntos y celebramos, Señor, con gozo la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos, Padre, y todo te lo entregamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queremos hablar acerca de algunos argumentos que tenemos para afirmar lo importante que es la resurrección de Jesucristo y la aplicación que tiene para nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que realmente Jesucristo tenía ese poder como para resucitar y para ofrecernos que en Él nosotros también podíamos tener vida eterna, que nosotros también podíamos vivir por toda la eternidad? ¿Cómo podía ser Jesús capaz de ofrecer eso? ¿O cómo podía Jesucristo tener el atrevimiento de ofrecer algo tan fuerte como decir, el que cree en mí no morirá eternamente? El que cree en mí va a vivir por toda la eternidad. Jesucristo es el autor de la vida, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Jesucristo es el autor de la vida. ¿Recuerdan en el libro de Génesis, en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, cuando se da toda la creación? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y luego sigue el orden de todas las cosas que se van creando, la separación de los mares, las aguas, la expansión, los cielos. Luego Dios crea todo el mundo vegetal. Luego el Señor crea todos los animales marinos, todas las aves, finalmente crea a todos los animales terrestres, reptiles, etcétera, y finalmente, como culminación de su creación, crea al ser humano. Pero cuando Dios crea al ser humano, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y hay una clara indicación de pluralidad ahí en Dios. La misma palabra Dios es traducida del hebreo Elohim, que es un plural de la palabra El, que es Dios. Es como si hubieran más de uno en esa unidad, porque hay un solo Dios. Dios es uno solo, pero Elohim es una palabra en plural.
Ese Dios, su nombre está en plural. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces ya vemos ahí una pluralidad en la unidad de la deidad. Más adelante, en los evangelios, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, si quieren pueden acompañarme ahí. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, voy a leer los versículos que van del 1 al 4. Se nos habla acerca de la deidad de Jesucristo y cómo Él es el creador también. Juan 1, desde el 1 hasta el 4, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesucristo estaba la vida. En Jesucristo hay vida. Pero además de eso, hubo una afirmación muy importante que hizo el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 3, cuando Pedro y Juan sanaron al paralítico en el pórtico de Salomón en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Cuando se dio ese evento y sanaron al paralítico, la multitud se agolpó para ver lo que había sucedido, porque era evidente que había sucedido un milagro, y Pedro da un discurso delante de toda la multitud. Ese mismo Pedro, que poco tiempo antes había estado atemorizado, que había negado a Jesucristo 3 veces, era un Pedro completamente cambiado, y después vamos a hablar un poco acerca de eso. Y ya había dado antes un discurso grande después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, y ahora le habla a toda la multitud. Y el apóstol Pedro hace unas afirmaciones muy importantes con respecto a Jesucristo en Hechos 3, 13 y 14. Pedro le dice a la multitud, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro estaba hablando de lo cual ellos estaban seguros, de lo cual nosotros somos testigos. Pero ¿cómo le llama Pedro a Jesús en el versículo 15? El autor de la vida. ¿Qué cosa es un autor? ¿No es alguien que crea algo? ¿Que tiene originalidad en lo que hace? Jesucristo es llamado el autor de la vida. Por eso creemos que Jesucristo tiene la autoridad para dar vida y para resucitar de los muertos y para ofrecer vida eterna a los creyentes. Jesucristo tiene poder para dar vida. Si volvemos al Evangelio de Juan, en el capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 21, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y luego en el versículo 26, ahí mismo, en Juan capítulo 5, versículo 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahí hay una gran diferencia entre la naturaleza de Dios y la naturaleza de los seres humanos. Los seres humanos tenemos vida, pero tenemos vida desde que somos concebidos hasta que Dios viene por nosotros. Pero no tenemos vida en nosotros mismos, o sea, es decir, de nosotros no brota la vida. Nosotros no somos capaces de decidir que algo exista, que algo aparezca o que algo tenga vida. Dios sí tiene vida en sí mismo. Él es vida y de Él brota la vida y Él crea la vida. Él inventó la vida tal como nosotros la conocemos. Él existe desde siempre y para siempre. Y Jesucristo, junto con el Padre, tiene esa capacidad en sí mismo. Lo está afirmando Jesús. Las afirmaciones de Jesús son muy importantes porque son muy atrevidas. Él está afirmando que todo lo que hace el Padre, Él también lo hace. Y así como el Padre tiene vida en sí mismo y puede dar vida, el Hijo también tiene vida en sí mismo y puede dar vida. ¿Es importante eso para nosotros? Sí, sí es importantísimo. Porque aquel en quien hemos creído, aquel que murió en la cruz del Calvario y tuvo poder para resucitar, nos ha ofrecido darnos vida eterna.
Nosotros decimos, ¿y eso cómo es verdad? ¿Y yo cómo puedo saber que de verdad Jesucristo me va a dar vida y vida en abundancia, como me promete? Porque Él es el autor de la vida y Él tiene poder para dar aquello que ha prometido. Lo que ha prometido Jesús no lo prometió de la boca para afuera. No fue un palabrero, ni un mentiroso, ni un charlatán, sino que es el Hijo de Dios, aquel que nos está ofreciendo todas estas cosas. Jesucristo también lo hemos leído y lo leemos, y por eso es importante también que nos reunamos para leer la palabra, y es importante que nosotros en nuestras casas leamos la palabra de Dios, porque mientras más leemos en la palabra de Dios las cosas que Jesucristo hizo, podemos conocer a nuestro Maestro y podemos saber de aquel en quien hemos creído. ¿Cómo vamos a creer, a confiar y a amar a alguien a quien no conocemos? Pero cuanto más leemos acerca de Jesús, más nos enamoramos de Él. Y vemos todas las cosas que Él hace y que ha hecho y que sigue haciendo hasta ahora, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y todo el poder que desplegó cuando estuvo aquí en la tierra es el mismo poder que tiene el día de hoy. Jesucristo también efectuó muchas sanidades. Cuando leemos los evangelios vemos que Jesús iba recorriendo las aldeas, predicando, enseñando, sanando enfermos, sanando leprosos, dándole la vista a los ciegos, levantando paralíticos, muchas cosas más. Pero recuerdan que Jesucristo también resucitó muertos. ¿Se acuerdan a la hija de Jairo? Jairo, un principal de la sinagoga, que se encontró con Jesús cuando Jesús estaba con la multitud, y dijo, maestro, por favor, mi hijita está por morir, acompáñame. Y Jesús le empieza a acompañar a Jairo, va en un grupo grande y una multitud que lo seguía y los apretaba, y en eso aparece una mujer con flujo que le coge el manto a Jesucristo, pues es otra historia, y Jesucristo sigue yendo hacia la casa de Jairo, y alguien sale de la casa de Jairo y le dice, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Pero Jairo se aferraba y Jesucristo le dijo, no temas, no te preocupes. Y entraron y dijo, ella no está muerta, solo duerme. Y la gente se empezó a burlar de él, pero él entró a la habitación con Jairo, con su esposa y con Pedro. Entraron y Jesús le tomó la mano y le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y se despertó y le dieron de comer. Revivió a una niñita que ya había fallecido. Jesucristo tiene ese poder. Hubo un evento, si ese evento podía parecer de repente la chiquita no estaba realmente muerta, pero hubo otro caso donde el muerto sí estaba bien muerto, para que no hubiera duda al respecto, y fue cuando falleció Lázaro. Le fueron a avisar a Lázaro desde lejos, a 2 días de camino, le avisaron, maestro, tu amigo Lázaro, al que amas, el hermano de Marta y de María, está muy enfermo, está gravemente enfermo. Ya ok, se fueron los emisarios y Jesús se quedó en ese lugar, no fue de inmediato, dejó que pase el tiempo, y cuando Lázaro ya había muerto, recién le avisa a sus apóstoles para ir a donde Lázaro, porque le avisaron de que había muerto. Pero Jesucristo les dijo que esa enfermedad que había tenido no era para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Llegó Jesucristo a Betania, a la aldea de Lázaro, de Marta y de María, y Lázaro ya tenía 4 días de fallecido, para que no quede ninguna duda. Ya estaba en el sepulcro, ya estaba completamente tapado ahí en el sepulcro. Y cuando Jesucristo dice, muevan la piedra, la gente y las hermanas de Lázaro le decían, Señor, ya hiede, ya huele feo, ya han pasado 4 días. 4 días en descomposición, no ha estado en una morgue, no lo han embalsamado, no ha tenido otras condiciones. Pero Jesucristo demostró su poder. Lázaro, sal. Y Lázaro, todo amarradito, salió de la tumba, y luego dijo Jesucristo, desamárrenlo, desátenlo, ¿no? Y ahí ya le quitaron todas las cosas. Para Lázaro debe haber sido algo también sorprendente. No nos cuentan la historia, nos la contará Lázaro cuando lo encontremos en el cielo y nos cuente cómo fue todo eso. Pero la cuestión es que Jesucristo tiene ese grado de poder, que lo que Él promete lo cumple, lo demuestra con su poder y luego lo demostró con su propia resurrección. El hecho de la resurrección de Jesucristo impactó tremendamente a los apóstoles de una manera muy radical. Recordemos la historia, cuando Jesucristo fue crucificado, antes de ser crucificado, cuando lo capturaron en Getsemaní, cuando Judas fue y lo traicionó y lo capturaron, recordemos que todos los apóstoles se dispersaron y todos huyeron. Hubo uno nomás que lo siguió de cerca,
y hubo otro que estuvo más o menos por ahí. Juan estuvo y entró al patio del sumo sacerdote, y Pedro también entró por ahí, pero de lejitos nomás. Y con tanto temor que cuando a Pedro le decían, ¿tú eres de ellos? Pedro, no, yo no soy de ellos. Sí, yo te he visto con ellos. No, yo no soy de ellos. Oye, pero si tienes hasta el dejo de norteño tienes. Tú eres de Galilea. No, en serio, yo no soy de ellos. Y se molestó y hasta maldijo. De repente, en palabras israelíes, hebreas o arameas de esa época, o griego, dijo sus palabrotas. Pedro en ese momento, negando que él era del grupo. Y luego, sabemos la historia, Jesucristo padeció, le hicieron todo lo que le hicieron, lo torturaron, lo apalearon, lo azotaron, lo destrozaron, lo desfiguraron, lo llevaron a la cruz, y cuando lo clavaron en la cruz estaba tan molido que en la cruz no duró mucho tiempo. Fue poquito el tiempo que duró comparado con lo que cualquier persona crucificada duraba. Una persona crucificada podía durar hasta días en la cruz, pero Jesucristo solamente duró horas en la cruz, unas 6 horas desde que lo crucificaron hasta que falleció, porque ya estaba molido. Pero luego que Jesús murió, los apóstoles se olvidaron por completo que Jesús cada vez, y ustedes lean los evangelios, cada vez que Jesús decía, voy a morir, decía, pero al tercer día voy a resucitar. Pero los apóstoles solamente escuchaban la mitad y no escuchaban la otra mitad, o no le daban peso a la otra mitad, como nos pasa muchas veces a los creyentes cristianos. Oímos parte de la palabra de Dios, pero otra parte no la tomamos muy en serio, no la asumimos como que es una realidad latente para nosotros, las promesas de nuestro Dios. La cuestión fue que finalmente se cumplió la palabra de Dios conforme a las Escrituras, y Jesucristo realmente resucitó. Y cuando resucitó, se le apareció, como nos cuentan los evangelios, a las mujeres que le seguían, luego a los apóstoles, luego a aquellos caminantes en Emaús, a los apóstoles cuando estaban todos juntos y no estaba Tomás, luego a todos los apóstoles juntos con Tomás. Entonces, todos los vieron. Ahorita que hemos leído el discurso de Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, él dice, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué significa ser testigo? Haber visto con tus ojos algo. Entonces, aquellos apóstoles que antes habían estado acobardados y que habían estado huyendo cuando capturaron a Jesús, ahora habían cambiado radicalmente. Solo unos días después, eran capaces de confesar públicamente que Dios resucitó a Jesucristo y eran capaces de morir por lo que creían. Y de hecho, casi todos los apóstoles murieron por su fe. Algunos murieron decapitados, Pedro murió crucificado de cabeza, muchos murieron de diferentes maneras, todos fueron torturados y sufrieron por causa de su fe, y no negaron su fe porque decían, yo lo he visto con mis ojos. Niega a Jesucristo, no lo puedo negar, yo lo he visto. Y tenían los ojos puestos en Jesucristo y la alegría de saber, es verdad, Él ha resucitado, todo lo que Él nos prometió es verdad, Él ha resucitado, lo hemos visto. Y debe haber sido impresionante haber estado ahí, estar todo triste al principio, llorando, desconsolado. Tu maestro murió, aquel que te había dado todas esas enseñanzas, aquel en quien tú creías que era el Mesías, aquel que había sanado enfermos, resucitado muertos y tantas cosas, de repente murió y se les acabó el mundo a ellos en ese momento. Pero 3 días después resucitó y se lo encuentran de nuevo. Y pueden estar cerca de Él, tocarlo, apapacharlo, escucharlo, contemplarlo. Debe ser el escenario más hermoso. Y Jesucristo estuvo con ellos varios días, hasta que luego Jesús ascendió y fue al cielo. Pero ese impacto fue tremendo, y por eso es que la resurrección es una columna básica del cristianismo. Jesucristo realmente resucitó. Si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces nosotros estamos sentados aquí por las puras. Y todos los creyentes cristianos alrededor de todo el mundo estarían creyendo por las puras, porque estarían creyendo en una fe vana. Vana sería nuestra fe. Si no existe la resurrección y la esperanza de la vida eterna, ¿qué hacemos acá? Vamos a emborracharnos, es Semana Santa. Vamos a divertirnos y a gozar de la vida, a gozar la cosa buena de la vida. Pero sabemos que no es así. Sabemos que es verdad lo que dijo Jesucristo. El apóstol Pablo hizo una mención muy importante de esto en 1 Corintios 15, que no lo vamos a leer ahora, pero si ustedes quieren en sus casas, lean
1 Corintios 15, donde se hace un análisis importante acerca de la resurrección de Jesucristo y cómo eso, qué significa eso para tener la certeza de que así como Jesucristo resucitó, esa promesa es para nosotros también, para saber de que nuestros cuerpos van a ser transformados, ya sea por el rapto o si Jesús viene antes por nosotros, ya será por la resurrección. Pero en ambos casos, sea por resurrección o por rapto, nuestros cuerpos van a ser glorificados y vamos a estar por toda la eternidad con cuerpos glorificados como los de Jesús, como el cuerpo de Jesús. Una cosa muy linda con respecto a Jesús resucitado. Ustedes recuerdan cuando se le aparecía a los apóstoles y de repente le decía, denme algo de comer. Y los apóstoles le traían y él comía. Pero él no necesitaba ya comer. Su cuerpo ya estaba resucitado, ya estaba glorificado. Jesucristo podía atravesar paredes. Entonces ya tenía un cuerpo espiritual glorificado, pero que a la vez se podía materializar o desmaterializar. Un cuerpo que seguramente se podía mover a la velocidad de la luz. Jesucristo nos dice en los evangelios también que en la resurrección seremos como ángeles. Ya no nos estaremos dando en casamiento. Hombres con mujeres ya no tendremos esos pensamientos ni esa necesidad tampoco que es muy humana. Pero dice, seremos como ángeles. Yo lo que he leído acerca de los ángeles, al menos, es que los ángeles volaban con presteza. En el libro de Daniel, hay un ángel volando, se le acerca a Daniel. Entonces entendemos que los ángeles vuelan y vuelan lindo y por todos lados y a la velocidad de la luz. Entonces, esa certeza también tenemos para con nosotros. Si Jesucristo nos ha prometido darnos cuerpos resucitados y que esos cuerpos resucitados van a ser como cuerpos de ángeles, imaginen qué van a hacer ustedes, cada uno de nosotros, con su cuerpo resucitado. Yo al menos me pienso meter unos viajes y unas voladas, pero no por drogas, sino unos viajes por todo el universo, por las galaxias, por los diferentes lugares, las luces inimaginables, cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. El pecado entró a la humanidad porque el ser humano quiso no someterse a Dios y buscar otras cosas para satisfacerse a sí mismo y dejar de lado la obediencia a Dios. Cuando el ser humano desobedeció y pecó, entró el pecado a la humanidad y con ello la tragedia de la muerte, del hambre, de las enfermedades, de las guerras, de la maldad y de todas las cosas que actualmente nos hacen sufrir a los seres humanos durante años. El egoísmo, la maldad, cuando los seres humanos no quieren compartir unos con otros o se atropellan y se aplastan unos a otros para conseguir cada uno su objetivo, todas las maldades, todas las cosas horribles que vemos en las noticias cuando se hace sufrir a personas desvalidas, a personas inocentes, niños, adultos, etcétera, guerras, desigualdades, tantas y tantas cosas inenarrables que podemos mencionar. Todo ello entró por el pecado. Pero justamente las consecuencias del pecado, que son la muerte, y la peor consecuencia del pecado, que es la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios, todas esas consecuencias fueron vencidas cuando Jesús murió y resucitó. Por medio de la resurrección, la muerte perdió su capacidad de destruir al ser humano. La muerte ya no nos destruye. A todos aquellos que amamos a Dios y que hemos confiado en Dios, la muerte ya no nos destruye. Porque aunque el cuerpo físico se acabe, Jesucristo nos ha prometido la eternidad con Él, donde ya no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrán enfermedades, donde no habrá sufrimiento, donde no habrán injusticias, donde nadie nos podrá hacer daño y además nadie querrá hacernos daño, ni nosotros querremos hacerle daño a nadie. Muchas cosas hermosísimas son las que Jesucristo ha logrado para nosotros. Pero una última reflexión, porque queremos luego tener un momento para compartir un tiempo de comunión. Se supone que el creyente cristiano es un representante de la vida abundante que tenemos en Cristo. Pero muchas veces Jesucristo necesita llamarle la atención a su iglesia. ¿Recuerdan Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3? Son los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis. Es un mensaje para la iglesia, para los creyentes, para el cuerpo de Cristo. Y en esos mensajes muchas veces Jesús nos llama la atención. Y en el capítulo 3 de Apocalipsis, Apocalipsis 3, en los primeros versículos,
Jesucristo hace un llamado de atención a la iglesia de Sardis, y lo vamos a leer. Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, ¿por qué Jesucristo le tiene que decir a su iglesia: tienes nombre de que vives, pero estás muerto? ¿Quiénes se supone que tienen vida? No somos los creyentes cristianos los que se supone que estamos vivos en Cristo, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Dios nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz por medio de Jesucristo. Pero se supone que si ahora tenemos una nueva vida en Cristo, ¿cómo Jesucristo a veces nos llama la atención diciéndonos: ¿qué pasa? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto? Lo que sucede es que a veces en nuestro caminar cristiano, que siempre debería ser así, en una cuesta hacia arriba, donde debemos estar subiendo y subiendo, a veces nuestro caminar cristiano se vuelve una cosa ondulatoria. Pero no es bueno que nuestro caminar sea ondulante, fluctuante, porque cada vez que hay una fluctuación hacia abajo, la levantada se vuelve bien difícil, porque el enemigo aprovecha para aplastarnos más, para meternos dudas, para meternos sentimientos de culpabilidad, para retraernos y hacernos alejar. Muchas personas, cuando caen en errores, cuando ceden a sus debilidades y caen en pecado, y el Espíritu Santo les da convicción de pecado, a veces las personas se sienten avergonzadas, y en lugar de arrepentirse y acercarse más a Dios, lo que hacen es retraerse y alejarse de Dios, porque sienten vergüenza. Pero la voluntad de Dios es que nos arrepintamos y que Él quiere amarnos y perdonarnos. Pero nosotros muchas veces lo que hacemos es retraernos y huir. Y nos convertimos como unos creyentes a la distancia. Sabemos que creemos en Jesús, sabemos que la palabra de Dios es verdad, pero continuamos en nuestros errores y en nuestros pecados. El apóstol Pablo nos da una exhortación en Gálatas capítulo 5. Lo vamos a leer también, aunque muchos lo conocen, pero lo vamos a leer directamente. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Señor Jesús, tú me has prometido vida eterna. ¿Cómo que si practico estas cosas ya no heredaré el reino de Dios? El creyente cristiano cuenta con el Consolador, que es un ayudador, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios en los creyentes cristianos nos da convicción de pecado y nos ayuda a arrepentirnos. Nos guía hacia la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos hace darnos cuenta cuando estamos mal, cuando algo no está bien. Somos creyentes cristianos, somos santificados para Dios, somos perfectos en Jesús, somos justificados en Jesús y somos aceptos en el amado. Y con Cristo hemos resucitado y ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Pero a veces en nuestro caminar cristiano volvemos y estamos continuando en ciertas cosas de las que hemos nombrado en esta lista, y hay otras listas más en las cartas de Pablo. Si somos estrictos a la palabra, todos vamos a encontrar que algo de esa lista cae en nosotros. Y tenemos que decir: Señor, mis errores también están en esa lista. Y ahí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué hago? ¿Tiro la toalla? Ya pues conmigo ya no se puede, ya me fregué, caballero nomás, no heredaré el reino de Dios. ¿Tiraré la toalla? ¿Cuántas personas con las que hablo a veces me dicen: tengo miedo de que de repente no soy salvo, tengo miedo de que de repente si me muero no me voy al cielo? Dios no quiere que tengamos ese tipo de miedo. Dios quiere que tengamos certeza y seguridad en su Hijo Jesucristo. ¿Qué nos queda
si estamos cometiendo los errores que están en este tipo de listas? ¿Qué nos queda si se supone que tenemos nombre de que vivimos, se supone que somos cristianos, pero en realidad estamos muertos, porque continuamos en los errores de cuando estábamos muertos? ¿Hay una esperanza para nosotros? Sí hay esperanza. Vamos a 1 Corintios 6:14. 1 Corintios 6:14. El apóstol Pablo, cuando exhorta a la iglesia de los Corintios, porque habían estado cayendo en debilidades, en impureza, en enemistades, en diferentes cosas, en medio de una exhortación que les da el apóstol Pablo, les da una palabra de esperanza. 1 Corintios 6:14 dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Si Dios fue poderoso para levantar a Jesucristo de entre los muertos, ¿no será poderoso Dios para levantarnos de nuestros errores, para sacarnos de aquello de lo cual nos sentíamos mal, porque sentíamos que teníamos una vida vana, fallándole a Dios, con enemistades, con ira, con impureza, con mentiras, con trampa, con diferentes cosas que no son agradables a Dios? Y si eso todavía ha continuado en nuestra vida y el Espíritu Santo nos da convicción, necesitamos arrepentirnos. Y si estamos luchando con una debilidad o con un pecado o con algún vicio o con alguna adicción que no es de Dios y que está en la lista y que se nos dice: si sigues practicando esas cosas no heredarás el reino de Dios, ¿tengo esperanza? Sí tengo esperanza, porque aquel que fue poderoso para levantar a Jesucristo de entre los muertos y que lo vieran tantos testigos y que sus vidas fueran transformadas, Él nos ha prometido que con su poder también nos va a levantar a nosotros. Finalmente, ¿alguna vez te has sentido como aplastado dentro de tu caminar cristiano, que ya no dabas más por diferentes circunstancias que has estado viviendo? No le podemos pedir a Jesucristo amorosamente, porque no tenemos derecho a exigirle nada, pero sí podemos clamar como hijos, porque nos ama. No podemos pedirle: Señor, tú que nos has prometido resucitarnos para la eternidad, danos un adelantito y resucítanos ahora, levántanos de aquello en lo cual te hemos estado fallando y aquello en lo cual de repente nos hemos desanimado, de repente hemos estado andando desanimados, de repente pensando: ya no quiero continuar con esto, ya no quiero servir al Señor, ya no quiero asistir a ninguna iglesia, en todas son unas fallas, la gente es hipócrita, hay tantas cosas feas. Sí, pues las iglesias no son perfectas, no somos perfectos. Las iglesias son la reunión de un montón de imperfectos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que el Señor nos ha dicho: sopórtense los unos a los otros. Si fuéramos perfectos, no tendríamos nada que soportarnos, porque todo estaría recontra bien. Pero lleven uno las cargas de los otros. Pero pidámosle al Señor eso, un nuevo despertar, un levantarnos. Y quizás eso lo podríamos llamar como un avivamiento. Pedirle al Señor: Señor, con tu Espíritu Santo, avívanos. Pero para que el Señor nos avive, tenemos que arrepentirnos y tener dentro de nosotros una sincera confesión de aquello en lo que le hemos estado fallando al Señor. ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo para ti de manera personal? Tú ponlo en oración. Dile: Señor Jesús, ¿estoy seguro de que resucitaste? ¿Realmente creo de que sí resucitaste? ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué quieres tú de mí? Tú no me has salvado para que yo siga caminando como muerto en vida. Tú no me has resucitado para que yo tenga una vida infructífera, para que yo tenga un cristianismo secreto que no influencia a nadie, que no haga impacto ni en mi sociedad, ni en mi familia, ni en mis amigos, ni en nadie. Perdón. Tú me has salvado para algo, para darle significado y hacer de mi vida una vida fructífera. Todos los fundadores de las diferentes religiones el día de hoy están muertos, enterrados y hechos polvito. Pero en Jesucristo su tumba está vacía. Hay una gran diferencia entre Jesucristo y todos los demás líderes de movimientos religiosos. Jesucristo no es el líder de un movimiento religioso. Jesucristo es el Hijo del Creador del universo y la muerte no lo pudo retener. Cristo vive, su tumba está vacía. Cristo vive y le decimos: Señor Jesús, dame vida en ti, revive mi fe, revive mi matrimonio, revive mi familia, revive tu iglesia, para que te honre hasta que vengas por nosotros.
Vamos a orar y luego vamos a tener un momento para compartir un tiempo de comunión y de Santa Cena. Amado Señor, gracias por permitirnos reflexionar acerca de un hecho tan importante. Realmente en un momento de la historia se dio 3 días después de que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y es el evento más importante de la fundación del cristianismo. La muerte de Jesús permitió que Él pagara por nuestros pecados y su resurrección nos garantiza de que en Él realmente nuestra vida tiene sentido, de que tú nos sacas de muerte a vida y que contigo vamos a vivir por toda la eternidad. Amado Dios, tú sabes lo que hay en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. Tú sabes qué cosas están muertas en nosotros que necesitan ser avivadas y que necesitan reafirmarse. Cada uno de nosotros, Señor, en este momento vamos a quedarnos pensando en aquello que necesitamos rogarte porque lo revivas, o un milagro que te queremos pedir, algo radical, contundente. Aviva nuestra fe, Señor. Bendito Dios, gracias por la resurrección de tu Hijo Jesucristo, gracias por tu amor y gracias por todo lo que haces. Siempre todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a poner la canción para compartir la Santa Cena. Vamos a tener un momento de Santa Cena o comunión, que es lo que los creyentes cristianos practican desde los tiempos en que Jesús, la noche anterior a ser entregado, participó en la última cena con sus discípulos y les dijo a los discípulos que lo realizaran continuamente para recordar lo que Jesús había hecho por nosotros. Mientras pasamos la canción, pensemos y meditemos en la letra de esa canción. Los que quieran participar en la Santa Cena reciben el pan y la copa. Los que sientan que no quieren participar en la Santa Cena no se sientan mal, no se sientan cohibidos, simplemente no reciben el pan o la copa. ¿Quiénes pueden participar en la Santa Cena? Los requisitos que encontramos en la Biblia es que para participar en la Santa Cena lo primero es que tienes que ser creyente cristiano. Si no crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador, no tiene mucho sentido participar en la Santa Cena. Hacerlo y lo hacemos con fe. Pero lo segundo es que Pablo nos dice que para que participemos en la comunión o en la Santa Cena, lo hagamos poniéndonos a cuentas con Dios. Porque no es bueno que en pecado y sin arrepentimiento participemos en la Santa Cena. Es algo muy importante recordar este momento cuando Jesucristo partió el pan y dijo lo que iba a hacer por nosotros. Entonces es un tiempo solemne, santo, importante y para pensar mucho. Entonces, si le hemos fallado a Dios y queremos confesar nuestros pecados, mientras va pasando la canción, podemos ir meditando y pidiéndole perdón a Dios. Y después de la canción voy a hacer una oración y ahí aprovechamos también para pedir perdón por nuestros pecados. Y si tú de corazón te arrepientes y le pides perdón a Dios por tus pecados, entonces el Señor nos permite tener comunión unos con otros y tener comunión con Él. Entonces, mientras pasamos la canción, les van a repartir la copa y el pan. Porque fuiste rechazado, soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Soy perdonada porque fuiste rechazado, soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí.
perdonada, porque fuiste rechazado. Soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti. Tú, mi rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. Cristo, tú eres mi rey, sí. Cristo, tú eres mi rey. Cristo, tú eres mi rey. Tú, Cristo, tú inmenso amor por mí de ti. Tú, mi rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz. Inmenso amor por mí de ti. Tú, mi rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. Y estoy aquí por ti, Jesús. El apóstol Pablo recibió una revelación directamente de parte de Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, Pablo escribe y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a participar en la copa. Amado Señor Jesús, si alguna vez nos hemos preguntado si Dios verdaderamente nos ama, tú eres la respuesta, porque lo que tú hiciste por nosotros es la demostración más grande del amor, y la demostración más grande del amor de Dios, un amor real por cada uno de nosotros. Porque es cierto que moriste por toda la humanidad, pero también puedo tener por cierto que moriste por mí y por cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Amado Señor, yo no merezco que nadie muera por mí, pero simplemente lo hiciste así porque me amaste. Y te damos gracias, Señor, porque en eso consiste tu gracia, que significa que es un regalo que no merecemos. Tu propia vida,
tu propia sangre. Amado Señor Jesús, gracias porque no todo quedó en la cruz del Calvario. Después de ese evento tan difícil que tú pasaste por amor a nosotros, la cosa no se quedó allí. Y vino ese maravilloso despliegue de tu poder con tu resurrección. Saliste de la tumba, resucitaste y vives para siempre. Señor Jesús, levántanos con tu poder para tu gloria. Levanta nuestras vidas, levanta nuestro ministerio, levanta el significado de lo que hacemos. Haz de nuestras vidas vidas fructíferas, que ya no nos desanimemos en tus cosas, que ya no nos deprimamos postrándonos en lugar de ser utilizados por ti para tu gloria, para lo que tú quieras, porque la vida pasa rápido y tú vienes pronto. Este mundo no da para más, amado Señor. Necesitamos que tú reines. Nadie va a gobernar con la solución para este planeta, solamente tú, Señor. Prepáranos para ti. Bendito Dios, gracias. Gracias por el día de hoy. Te bendecimos con todo nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a que nuestro caminar durante este tiempo, después que salgamos de acá, sea un caminar en el cual te honremos, te agrademos y caminemos más cerca de ti. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.